Pirineo, atención, buscan una familia para que se haga cargo de la gestión de un proyecto turístico relacionado con la ganadería ovina. Es una iniciativa puesta en marcha por el Grupo Pastores. Se buscan amantes de la vida en el campo y con muchas ganas de trabajar. Para saber más detalle, hemos invitado a Diego Franco, encargado de marketing y comunicaciones del Grupo Pastores. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Diego. Bueno, Hola, estoy seguro de que ahora mismo hay muchísimas familias aragonesas que al escuchar este dato están subiendo el televisor para enterarse de exactamente qué es lo que busca el Grupo Pastores. Cuéntanos. Bueno, por empezar por el principio, el Grupo Pastores está montando lo que es el Parque de Interpretación del Ovino. Es decir, un sitio donde vamos a dar a conocer la importancia del ovino para la sostenibilidad, tanto del medio natural como del medio rural, ¿no? Entonces, este proyecto se va a realizar, ya ha empezado, pero está con mucho potencial hacia adelante, se va a realizar en Ayés. Es un municipio que está al lado de Sabiñánigo. Y entonces, para desarrollarlo y para, sobre todo, atenderlo, necesitamos una familia, necesitamos un par de personas con o sin hijos que puedan vivir allí y gestionar este parque. Diego, ¿y es necesario tener conocimientos de ganadería? ¿El puesto en sí sería de pastor Realmente o algo más completo? Estamos buscando unos requisitos entre las dos personas bastante completos. Buscamos gente que sepa de ganadería, que sepa de agricultura, que tenga conocimientos de mantenimiento, porque al final hay que llevar el día a día de una finca bastante densa, bastante grande, que sepa también de gestión de alojamientos rurales y algo de hostelería y que conozca la gastronomía y sepa cocinar un buen ternasco de Aragón, que es lo que se va a hacer allí también. Claro, o sea que tenemos... Esperen. Por favor, orden, porque Diego, de verdad no nos podemos tomar esto a cachondeo, porque hay muchísimas familias aragonesas que pueden estar ahora mismo muy pendientes de esta noticia. Y que pueden encajar con el perfil. Pero, y una pregunta, porque claro, ya que últimamente cuando uno le ofrece un puesto de trabajo está muy mal preguntar el dinero que va a ganar, lo voy a hacer yo en nombre de los aragoneses. ¿Qué dinerillo sería? ¿Qué suena? Bueno, aquí realmente no estamos ofreciendo una relación laboral al uso, lo que intentamos es que personas que quieran emprender un proyecto, de otra manera sería muy costoso invertir o pedir ese dinero que necesitas para montar una infraestructura, un alojamiento rural, un proyecto de este tipo en el Pirineo. Grupo Pastores aporta toda la infraestructura necesaria y paga un salario mínimo a las dos personas y luego se complementará a lo largo del año y de los años sucesivos, porque esto es un proyecto a 50 años vista mínimo, que es lo que tenemos alquilado el parque, se complementará con incentivos en función de los objetivos que se vayan a ir cumpliendo. Pero vamos, el salario mínimo garantizado, más casa, coche y todos los suministros, incluido teléfono, están pagados por la propia cooperativa, con lo cual todo el pack hace que sea, a mi punto de ver, bastante interesante. Una oferta interesante, desde luego que sí. ¿Y dónde hay que mandar, los currículum, las solicitudes? Eso es, fíjate, lo hemos puesto el anuncio hace 3 días, llevamos a día de hoy 350 currículums dobles con la carta de presentación que la gente ha enviado a comunicación@oviaragón.com. Repítemelo, por favor, es comunicación@oviaragón.com. Ahí tienen que mandar los dos currículums de las dos personas, no nos vale solo de una, porque entendemos que esto es un trabajo para dos. Uno, desde luego, que está descartado que pueda llevar todo el proyecto, y aparte una carta de presentación en la que se explique un poquito cuáles son las cosas que aportan diferentes, algo que no aparezca en el currículum y por qué creen que ellos tienen que ser los elegidos para este puesto. Pues Diego Franco, encargado de marketing y comunicación del Grupo Pastores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos esta oferta de trabajo, y espero que muy pronto pues una familia aragonesa salga adelante gracias a vuestra iniciativa. Nos esperamos por la borda de Pastores cuando queráis. Venga, gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias.